Hace 2 sábados prediqué un tema sobre la doctrina bíblica del santuario. Ese tema quiero predicarlo nuevamente aquí con ustedes. Y la razón es porque deseo acompañarlo de una aclaración personal sobre mi postura en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Ya que algunas citas que compartí y algunos textos bíblicos parecían contradecir lo que en verdad presente creemos sobre ese tema. Esas citas nunca fueron presentadas en el contexto de la naturaleza humana de Cristo, sino en el contexto de la ofrenda perfecta del santuario. Por esa razón, en esta presentación, suprimiré algunas para que no haya confusión. Y ya llegará el momento cuando esas citas las analizaremos contrastándolas con las que regularmente conocemos. Mi postura en cuanto a la naturaleza humana de Cristo es la siguiente. Yo creo que Cristo vino a la tierra con la naturaleza humana de Adán después de la caída, cuando ésta estaba debilitada por 4000 años de pecado. Y que en esa naturaleza Él venció el pecado porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. Y eso lo hizo todo un ejemplo para nosotros, quienes tenemos que lidiar con la tentación. Es todo un ejemplo Él para nosotros, para que seamos vencedores como Él lo fue. ¿Por qué razón? Porque con nosotros también está el Espíritu Santo, ¿o no es cierto? El Espíritu Santo está, hermanos, para guiarnos como guió a Jesús. Esta es mi postura. Si di otra impresión por las citas inspiradas que usé y su explicación, pido una disculpa. Habiendo hecho esta aclaración, les invito a estudiar nuevamente el tema titulado La promesa del santuario en cumplimiento, entendiendo la promesa como el plan de salvación que Dios implementaría en algún momento de la historia. Dicho plan estaba simbolizado en el sistema de ritos y ceremonias que se realizaban diariamente en el santuario que Dios ordenó que se le hiciera en el desierto. Una de aquellas ceremonias es la que tenía que ver con el sacrificio de un animalito inocente en sustitución del pecador, pues este último merecía morir por haber pecado, ya que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Leamos las instrucciones en cuanto a aquel ceremonial. Vamos a Levíticos capítulo 1, verso 1 al 4. Levítico 1, verso 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora vean los versículos que están en el capítulo 3
los versículos 6 al 8. Dice: mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ahora ven el capítulo 4, versículo 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Aquí nosotros vemos en estos pasajes que gracias a Dios el israelita no debía quedar en la desesperanza frente a la condenación de la santa ley de Dios. Nosotros vemos por medio de estas lecturas que había una vía de escape. El Cordero de Dios moriría por ellos. Por fe en su sangre podían entrar en comunión con Dios nuevamente. Y en la persona del sumo sacerdote podían aún entrar en la misma cámara de audiencias que estaba en el lugar santísimo. Esto representaba un camino de salvación para los israelitas. Esto les daba esperanza y ánimo. Pero si se fijaron, llama la atención en que el animal que se ofreciera en sacrificio debía de ser ¿cómo? Sin defecto. Es decir, una ofrenda perfecta. Digo, llama la atención, porque aquí hay una lección para nosotros cuando de ofrendar a Dios se trata. No debemos presentar nada que sea inferior a lo que tengamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No debemos dar a Dios lo que sea de valor inferior, como por ejemplo un billete ya roto. Tengo este billete a la mitad, este lo voy a dar el sábado para darlo a la iglesia. Cuidado con esas cosas. No debemos dar en ofrenda una propiedad imposible de vender. Esta le voy a dar al Señor, al fin y al cabo nadie me la compra. Mucho menos debemos darle a Dios restos de tiempo libre. No, hermanos. A Dios debemos darle siempre lo mejor, ¿sí o no? Debemos darle lo mejor. Mire cómo lo dice el don de profecía. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debemos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que lo aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida. Patriarcas y Profetas, página 320. Y en esto Abel fue todo un ejemplo. ¿Qué dice de la Escritura? Vamos a Génesis capítulo 4, verso 4. Génesis capítulo 4, verso 4. Y la Escritura dice:
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Interesante. Abel tomó empeño para escoger su ofrenda. No lo defectuoso, no lo mezquino, no lo desecho, sino de los primogénitos, dice, de sus ovejas. Dice que entregó lo mejor que tenía, lo más gordo de ellas, de lo más gordo de ellas. En otras palabras, le trajo a Dios lo mejor de lo mejor. Y tiene que ser así, hermanos, porque Dios no acepta nada defectuoso. Está reiterado esto. Vamos a verlo otra vez aquí en Levítico 22, versículo 19 al 21. Levítico 22, versículo 19 al 21. Dice: para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ahora dice el versículo 20: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. El 21 dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como, hermanos, sin defecto. Qué claro fue el Señor. No podía ser aceptado ningún animal que fuera ciego, o que estuviera herido o mutilado, cojo, o que tuviera alguna afección en la piel como una llaga. No podía ser aceptado por Dios así. Dios solo aceptaba un animal que estuviera en perfectas condiciones. Dios solo aceptaba un animal perfecto. ¿Por qué razón? Porque en aquel animalito sacrificado había toda una profecía tocante a Jesús. Vea cómo lo dice el don profético. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. ¿Qué es esto de una profecía compacta del Evangelio? No es sino una profecía comprimida. En todo sacrificio, dice, se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba la gloria de ¿quién? La gloria de Cristo. Deseo a toda la gente, página 182. Esta declaración, hermanos y hermanas, nos lleva a la conclusión que la promesa del santuario era ¿quién? Cristo. Y que en todo sacrificio ofrecido se revelaba la manera como Él moriría por nosotros. Por eso es importante que estudiemos la doctrina del santuario, porque allí Dios enseña lo relacionado al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No es otra cosa sino las buenas nuevas de salvación. Es decir, de cómo el hombre se puede reconciliar con Dios para ser salvo. ¿Dónde se encuentra eso? En la doctrina del santuario. Pero es lamentable que muchos cristianos hoy en día estén solo queriendo oír de la ley dominical, solo queriendo oír del reseteo, solo queriendo escuchar de la hambruna que viene, y descuidan un pilar del adventismo tan fundamental como es el de la doctrina del santuario. Hermanos y hermanas, no digo que esas cosas que mencioné no sea importante saberlas, pero sin descuidar estas cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Interesante
que los servicios del templo divinamente instituidos eran una profecía compacta del Evangelio. La promesa del plan evangélico de salvación, hermanos y hermanas, que nosotros miramos en el Nuevo Testamento, le resulta más claro a uno cuando entiende el ritual del santuario en el Antiguo Testamento. Es más, quien entiende el sistema levítico presentado en el Antiguo Testamento puede entender y apreciar mejor el Evangelio que se expone en el Nuevo Testamento. Prácticamente, hermanos, el primero prefigura al segundo y es símbolo de él. Mire cómo el don de profecía lo dice. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras, como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Joder, los Testimonios, tomo 3, página 431. Pero noten ustedes, el Antiguo Testamento es, dice, el Evangelio, ¿en qué cosa? En sombras y figuras. Y esto está respaldado por la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 5. Hebreos capítulo 8, verso 5. La Escritura dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Figura y sombra. Noten ustedes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué significa esta expresión figura y sombra? Técnicamente significa figura borrosa. O sea, los sacrificios que se ofrecieron en el santuario prefiguraban la realidad que se haría manifiesta en un momento exacto de la historia, como realmente sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Lo que se hacía en el santuario, todos los sacrificios eran sombra y figura de nuestro Señor Jesús. De Él eran sombra y figura, y de eso tratan los evangelios y las cartas de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Vean cómo lo dice el don de profecía. El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. Pero el Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos, como dice Palabra del Gran Maestro, página 103. Pero llama la atención que diga que verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos, y que el Evangelio sea la llave que abre sus misterios. Y tiene razón, porque cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿cómo es presentado Cristo allí? Vamos para allá, leamos Juan 1, 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora lo vuelve a confesar en otro día, versículos 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan
y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Con qué habrán conectado los pensamientos los que oyeron eso? El título que aquí se le otorga a Jesús nos recuerda rápidamente al siervo sufriente de la profecía del profeta Isaías, especialmente aquella que dice que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Pero qué privilegio de Juan ser el primer heraldo de aquel a quien dieron testimonios, o de quien dieron testimonios los profetas. Los profetas habían dicho que el verdadero sacrificio que un día habría en la historia sería el de Cristo. Y Juan tiene el privilegio de presentarlo como tal. Sin duda, otros profetas les hubiera gustado tener ese privilegio. No es de extrañarse entonces que Jesús haya dicho que Juan era uno de los mayores de los profetas. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios. Es decir, el Cordero proporcionado por Dios. Solo Juan designa a Cristo de esa manera, aunque hay muchos textos donde se hacen comparaciones similares al Cordero, como por ejemplo la de Lucas. Vamos al libro de Hechos y veamos aquí el capítulo 8, versículos 32 y 33. Recuerden que el doctor Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, como también fue el que escribió su evangelio. Miren ustedes acá lo que él relata. Libro de Hechos, capítulo 8, versículos 32 y 33. Dice: el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Interesante. Esta profecía, que es del profeta Isaías, la va leyendo un funcionario público del reino de Etiopía. Uno que podríamos decir era todo un secretario del Tesoro o ministro de Hacienda. La Escritura dice que él iba leyendo, pero no entendía lo que leía. Y un ángel del Señor le dijo a Felipe que fuera a un lugar solitario, y le dio la dirección. Le dijo: hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe podría haber pensado: en un lugar solitario, ¿qué puedo yo ir a hacer allí? Pero así es la indicación del ángel: ve por ese camino que es solitario, porque ahí se conduce un hombre en un carruaje y va leyendo la profecía del profeta Isaías y no la entiende. De manera, mis hermanos, que como no sabe quién es la oveja que ha sido llevada al matadero, como no sabe quién es este cordero que silenciosamente delante del que lo trasquila no abre su boca, pero ha visto él en la profecía que muere injustamente y que lo han condenado siendo inocente. Cuando escucha que Felipe le dice que si entiende lo que lee, le dice: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Súbete, le dice, súbete y dime si esto que voy leyendo es del mismo profeta Isaías o es de alguien más. Verso 34.
Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él no está especulando. Él sabe que se trata de un individuo. Y él quiere saber quién es. La pregunta que le preocupa al etíope es: ¿de quién dice el profeta esto? Y entonces, hermanos y hermanas, Felipe, ni lerdo ni perezoso, aprovecha la oportunidad para evangelizarlo. Pues dice el verso 35, que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. ¿Qué cosa es el evangelio? Dije hace unos momentos. Las buenas nuevas de salvación, las cuales consisten en que Cristo vino al mundo como el Cordero de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero que Cristo sea simbolizado, hermanos, por un cordero, no hace sino resaltar su inocencia y perfección de carácter. Por eso Pedro se refirió a él de la siguiente manera en la primera carta de Pedro. Vamos a ver aquí, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sin mancha y sin contaminación, dijo el apóstol Pedro, que fue Jesús. Es decir, Jesús fue un sacrificio perfecto como el que se ofrecía en el santuario. Y como la ofrenda del santuario no era aceptada si no era perfecta, tampoco sería aceptada la de Jesús si no lo era. Y tenía que ser así, pues su ofrenda era en sustitución de nosotros los pecadores. Por haber pecado nosotros merecíamos morir. Por lo tanto, si iba a ser la ofrenda sustitutiva, la que nos sustituiría, debía de ser como la ofrenda que se requería en el santuario, es decir, una ofrenda perfecta. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido defecto alguno. ¿Podía haber él sido la ofrenda perfecta en sacrificio por nosotros? No. Al contrario, miren ustedes lo que dice el don profético. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Manuscrito 94 del año 1893. De manera que para cumplir con el simbolismo, Jesús, hermanos y hermanas, se propuso vivir una vida perfecta, porque sabía que solamente así podía ser nuestro sustituto. Sigue diciendo el don profético: Cristo se dio a sí mismo como una ofrenda íntegra, completa y perfecta. Cristo murió porque era la única esperanza para el transgresor, con el fin de perfeccionar un sacrificio y una ofrenda. Ningún ángel pudo presentar un sacrificio y ofrenda perfectos. Ningún miembro de la hueste celestial pudo ser aceptado como ofrenda, excepto Jesucristo. Sermones Escogidos, tomo 1, página 204, y anteriormente estaba en Sermones Escogidos, tomo 1, página 165.
Cristo, hermanos y hermanas, era la promesa del santuario en cumplimiento, porque Él fue la ofrenda perfecta por cada uno de nosotros. Tus pecados y mis pecados solo podían ser perdonados si había una ofrenda sacrificada de una manera perfecta. Y esa ofrenda fue nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Sigue siendo el don de profecía. Él llevó la semejanza de la carne pecaminosa. Fue debilitado físicamente, pero su naturaleza espiritual estuvo libre de toda mancha de pecado. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. En este sentido, tuvo desventaja en relación con Adán, quien fue tentado cuando para nada había sido debilitada su naturaleza. Aquí el Señor lleva la semejanza de la carne pecaminosa, debilitada físicamente según las Eyes of the Time del 10-17-1900, pero al mismo tiempo mantuvo esa naturaleza libre de toda mancha de pecado. ¿Por qué? Porque se mantuvo viviendo una vida perfecta delante de Dios, porque sabía la misión que traía, que era morir por nosotros. Oh, hermanos y hermanas, tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada cuando éste estaba con 4000 años de debilitada. Dice deseado toda la gente, página 92. Y sigue diciendo: la naturaleza humana de Cristo se asemeja a la nuestra, y sintió el sufrimiento más agudamente debido a que su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Signs of the Time 12-09-97. Y se humilló a sí mismo, dice, al tomar la naturaleza del hombre en su condición caída, pero no tomó la mancha del pecado. Manuscrito del año 1487. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué declaraciones estas? Estaba libre de toda mancha de pecado y no tomó la mancha del pecado, aunque la Escritura dice que el diablo lo tentó en todo para que se le manchara su hoja de vida. Lo tentó en todo. Vamos a Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Y la Escritura dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto, hermanos, en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué cosa? Sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza. Por eso es que Él nos puede entender. De manera, hermanos y hermanas, que si nos sentimos débiles por alguna tentación que el diablo nos ha estado poniendo, si nos sentimos débiles por algo, hermanos y hermanas, que no podemos dejar, recuerde que en Jesús usted tiene un Salvador compasivo. Usted tiene un Salvador que se compadece de usted. Así que tenga confianza. Hable con Él. Cuéntele sobre esa debilidad que tiene. Él lo va a entender. Y no solo lo va a entender, sino que le va a ayudar a superar esa debilidad. Vea lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17 al 18. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Está usted batallando con alguna debilidad que tiene que ver con pornografía? ¿Está usted batallando con alguna debilidad que tiene que ver con adulterio?
con drogadicción, con alcohol, con cualquiera de esas cosas, hermanos y hermanas, que usted esté batallando. En Jesús usted tiene a uno que es todopoderoso para librarlo de esa tentación, para socorrerlo, para sacarlo adelante. Oh, hermanos y hermanas, debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos. Es decir, debía hacerse hombre en una forma tan completa que no se pudiera decir de él que era ajeno a cualquier tentación, que era ajeno a cualquier dolor, a cualquier prueba, a cualquier sufrimiento de los que los seres humanos pasamos. Y dice que fue así, hermanos y hermanas, semejante a sus hermanos, para poder socorrernos a cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios, hermanos. Oh, hermanos, no se eche a la desgracia. No diga, no, ya no puedo más, me retiro de la iglesia, me retiro de los caminos de Dios, soy un adúltero, soy un fornicario, soy de lo peor, no puedo. No diga eso, porque en Cristo Jesús usted puede ser más que vencedor de eso. Él vino para hacer su ofrenda perfecta en favor suyo. Él vino para socorrerlo, Él vino para darle la victoria sobre eso. Láncese a los brazos de Jesús. Mis hermanos, vea lo que dice el don de profecía, es impresionante esto que voy a leer. Al tomar la naturaleza humana, Cristo fue capacitado para entender las pruebas y penas del hombre, así como las tentaciones con las cuales es acosado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 252. Noten ustedes, ¿por qué Cristo tomó la naturaleza humana? Para entender las pruebas y penas del hombre, así como las tentaciones con las cuales es acosado. Y les pregunto, ¿y los niños? ¿Los niños experimentan tentaciones? Entonces Jesús como niño también habrá experimentado tentaciones. Mire lo que viene a continuación. Jesús tomó la naturaleza humana, pasando por la infancia, niñez y juventud, para que pudiera saber cómo simpatizar con todos. Jesús simpatiza con los niños, Jesús simpatiza con los jóvenes. Dice, para que pudiera saber cómo simpatizar con todos y dejar un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Joven, niño, las tentaciones que tú tienes, las debilidades que tú tienes, sobre lo que tú sientes que no puedes vencer, sobre eso, mira, Jesús te entiende, porque Jesús fue tentado en todo y pasó por tentaciones como joven, como niño, y las venció todas y cada una de ellas. Dice, Él está relacionado, dice, con las tentaciones y las debilidades de ¿quiénes? De los niños. Los niños, hermanos y hermanas, también experimentan tentaciones y debilidades. La tentación de agarrar algo de la mamá a escondidas. La tentación de agarrar algo de la escuela a escondidas. La tentación de querer quedarse con algo que encontró tirado y alguien lo perdió y dice, no voy a decir que yo lo tengo. Todo ese tipo de tentaciones. El Señor dice, simpatiza con esos niños que son débiles y son tentados. Esto está en el Instructor de los Jóvenes del 1 de septiembre de 1873. Y luego lo recalca más y dice, que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás como todos los niños lo son. Instructor de los Jóvenes, 23 de agosto de 1894. De manera que gloria a Dios porque Él puede entender a los niños. Gloria a Dios porque Jesús puede entender a los jóvenes. No hay nadie aquí, no hay nadie allí en la casa donde está usted reunido que pueda decir, estoy desamparado. No, tiene alguien que puede ayudarlo y que lo puede entender. Sigue diciendo el don de profecía. Cristo vino a este mundo para ser tentado en todos los puntos como nosotros lo somos, para probarle al universo
que en este mundo de pecado los seres humanos pueden vivir del modo que Dios aprueba. Reuben Herald, 1905. ¿Para qué vino Cristo a este mundo, hermanos? Para ser tentado en todos los puntos que nosotros lo somos y para probarle al universo que en este mundo de pecado los seres humanos pueden vivir del modo que Dios aprueba, porque Él en su condición humana vivió de una manera que Dios aprueba. Dice, el Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios podría hacer, sino lo que el hombre podría hacer a través de la fe en el poder de Dios. Manuscrito 1, 1892. Hermanos y hermanas, de acuerdo a estas declaraciones, pregunto, ¿podemos nosotros vencer como Jesús venció? ¿Podemos nosotros vivir una vida perfecta como la vivió Jesús? Claro. Si para eso Él vino, para enseñar cómo un hombre aquí en un mundo de pecado puede vivir. Romanos 8, 37, vea lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién, hermanos? De aquel que nos amó. Lo repito porque esto merece un amén. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer. Podemos vencer como Cristo venció. Por medio de Él podemos vencer toda debilidad, toda tentación y todo pecado. Y he reiterado esto en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, porque aquí nos dice cómo es que eso se da, cómo sucede. 2 de Pedro 1 verso 4. Segunda de Pedro 1 verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué es que nosotros podemos vencer, hermanos? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, venimos a ser parte de su naturaleza divina. Y al ser parte de su naturaleza divina, tenemos entonces poder para vencer. Porque Jesús nos da el poder. Pero es interesante las palabras que hemos leído, porque mencionan que para que esto se dé, hay que huir de ¿qué cosa? Hay que huir de la corrupción. Hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. En otras palabras, hermanos y hermanas, el rescate que Cristo vino a hacer en esta tierra no fue un rescate donde el rescatado juega un papel pasivo. No, el rescatado huye. El rescatado sale corriendo. El rescatado, una vez que Cristo le abre la puerta para que sea libre, huye de la corrupción que hay en el mundo, huye de la tentación, huye de la debilidad, huye del pecado. ¿Por qué? Porque ha sido liberado gracias a Jesús. Mire lo que sí dice el don profético: el hombre debe, mediante la fe, ser participante de la naturaleza divina y vencer cada tentación con que es asediado. ¿Cuántas tentaciones podemos vencer al ser parte de la naturaleza divina? Todas. Cada tentación con que es asediado, dice el manuscrito 1 del año 1892. Su tentación, dice, y victoria, ¿la de quién? La de Cristo. Nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. Debe el hombre volverse participante de la naturaleza divina. Mensajes Selectos, tomo 1, página 408. El modelo es Jesús.
Y Jesús fue victorioso sobre el pecado. Jesús huyó de la corrupción que había en el mundo. Jesús estuvo en el mundo, pero no era del mundo. Oh, hermanos y hermanas, su tentación, dice, y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo para que también sea victorioso sobre las tentaciones. Oh, hermanos y hermanas, por eso Pablo y Judas alaban a Dios por la victoria. Mire cómo lo dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede ser victorioso? Claro que se puede. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, dice Pablo, gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús. Y mire cómo lo dice Judas. Judas, en el capítulo, el único capítulo que tiene esa carta, ya para llegar al Apocalipsis, el versículo 24 y 25 de su único capítulo que tiene la carta, vea cómo lo dice esta epístola de Judas. Versículo 24 y 25. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Noten ustedes, hay un poderoso que nos puede guardar sin caída. Hay un poderoso que nos puede presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y ese poderoso es nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa que vamos a ir con la mancha de pecado al cielo. No hay tal cosa que vamos a ir al cielo con nuestra condición caída. Hay alguien que es todopoderoso para levantarnos y también para limpiarnos. De manera, mis hermanos, que hemos visto entonces cómo Jesús es el cumplimiento de la promesa del santuario. Jesús es la ofrenda perfecta que todos nosotros necesitábamos y seguimos necesitando. Jesús, hermanos y hermanas, vino para darnos esta buena nueva, la cual no debe quedarse solamente en la buena nueva, sino que nosotros debemos imitarle a Él, viviendo esa vida de perfección. ¿Se puede? Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, yo creo que debemos venir a Cristo para que Él nos dé de esa fortaleza. Debemos venir a Cristo para que nos dé de ese poder, de poder vencer, que nos dé esa victoria, que nos dé esa gracia, que nos dé ese privilegio de vivir una vida perfecta. Debemos venir a Jesús. Y Él nos está invitando. Él nos está invitando desde hace mucho tiempo, hermanos. Y hoy lo va a hacer nuevamente. Para que todos los débiles, para que todos los pecadores que me puedan estar oyendo, sepan que tienen un sustituto que murió por ustedes y que les ha enseñado cómo vivir una vida de victoria. Vengamos a Jesús, vengamos a Él para que nos haga victoriosos. Leamos la invitación de Él que está en Mateo 11, verso 28. Mateo 11, verso 28. Y la Escritura dice: venid a mí, ¿cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El trabajo del que está hablando aquí no es el trabajo físico, sino
ese trabajo del alma, esa situación donde estamos cansados de bregar con una vida imperfecta, donde no nos permite ser esposos conforme al plan de Dios, donde no nos permite ser hijos conforme al plan de Dios. Hermanos, el que está cansado de ser un mal hijo, de ser una mala esposa, mal esposo, de ser un mal padre, el que está cansado de eso, porque sabe que no puede más, quisiera pero no puede, bueno, el Señor le dice ahora: vengan a mí, así como están, trabajados y cansados. Es interesante que habla de los que están cargados. Nosotros sabemos que la carga más difícil de llevar es la carga del pecado, porque esa deprime, esa agobia, esa baja la moral. Pero si ese es el caso, dice el Señor, si están también cargados, entonces dice Él: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de ustedes quisieran venir a Jesús ahora? Hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes quisieran venir a Cristo para agradecerle porque Él es nuestro sustituto personal? Oh, hermanos, el Señor está esperando de nosotros que vengamos. Él está esperando pacientemente porque nos ama tanto hoy como amó tanto en el pasado a los hijos de Dios. Así que pregunto, y que el Señor lo oiga: ¿cuántos quieren hoy venir al Señor para ser sanados y perdonados? Que Dios les bendiga y apropiense de esa ofrenda sustitutiva y gócense en el perdón de Dios. Amén. Ven, no le dejes pasar. Hoy voy a hacer algo que tengo años de no hacer. Y es que si hay alguien aquí en la congregación que no quiere dejar pasar a Jesús ahora sin venir a Él, que venga aquí adelante para hacer una oración especial por usted. ¿Habrá alguien que quiera venir? Este es el momento de entregar toda debilidad al Señor. Este es el momento de caer rendido a sus pies, con nuestros defectos de carácter, con nuestras debilidades, con nuestras luchas, con todo lo que nos ha debilitado por tanto tiempo. Hoy es el momento de no dejarlo pasar sin venir a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos grandemente porque en la doctrina del santuario encontramos las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, porque en esa ofrenda perfecta que requerías, allí estaba simbolizada la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, como aquella ofrenda en el santuario terrenal era sustitutiva del pecador, hoy, Señor, hemos sabido, o por lo menos lo hemos vuelto a recordar, que en ti tenemos nuestra ofrenda sustituta, que en ti tenemos ese sacrificio expiatorio que nos lava y nos limpia de nuestras inmundicias. De manera que en esta hora no queremos dejar pasar la oportunidad de venir a ti. Y arrodillados te decimos: ten misericordia de nosotros. Ayúdenos con nuestras debilidades. Ayúdenos, Señor, con nuestro carácter. Ayúdenos con la tentación. Ayúdenos con todo aquello que usted sabe no nos deja estar en paz, no nos deja ser felices. Ayúdenos, Señor. Denos ahora la victoria. Quítenos la carga. Quite, Señor, la culpa. Declárenos limpios por el poder de su palabra. Llévenos de aquí con la frente en alto, agradecidos de que en Cristo tenemos una ofrenda sustituta. Señor, ayúdenos a vivir como Jesús vivió. Ayúdenos a vivir una vida perfecta como la de Él, una vida sin pecado. Ayúdenos cada día
porque en Él su palabra dice que somos más que vencedores. Así que, Padre, nos encomendamos en sus manos y pedimos victoria sobre todas nuestras debilidades. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.